11:44. Vamos a ir a otros temas. Sigue la preocupación de las autoridades de la región metropolitana por los hechos de violencia que se han vivido en las últimas semanas. Algunos sectores han llamado incluso a usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos hechos. El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, nos acompaña a esta hora para hablar de este tema. ¿Cómo está, alcalde? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Disculpa lo que se ve en pantalla, pero me dirigí al canal, pero entiendo que tienen... No hay problema. Después van a estar cubriendo otras cosas y por eso me detuve para darles desde aquí la entrevista que les iba a dar a las 12. Gracias, alcalde. Gracias por la flexibilidad, porque claro que nos interesa conversar con usted sobre este tema y conocer su visión respecto a lo que está ocurriendo en los últimos meses. Bueno, esto no es sorpresa para nadie, ¿no? Lo hemos visto y hemos quedado sorprendidos también con varios hechos de violencia, principalmente homicidios que se han producido acá en la región metropolitana y que nos llevan fundamentalmente a conversar sobre las medidas que se están adoptando. Me gustaría partir conociendo su visión respecto a la implementación de una serie de medidas. ¿Cómo evalúa usted los pasos que está dando el gobierno para abordar esta situación, alcalde? Bueno, primero decir que es de perogrullo, pero claramente el diagnóstico muestra que hay muy poca efectividad en el combate a la delincuencia, que tenemos una delincuencia sumamente violenta y que ha pasado ciertos límites que antes era normal observar, por ejemplo, en sus acciones en otros países latinoamericanos, y por eso tenemos que alertarnos que hay que cambiar algunas de las tácticas de combate a esta delincuencia. Por ello, creo que lo primero es entender el sentido de urgencia que tiene esta situación, y en ese sentido creo que siempre es necesario volver a hacer un llamado no solo al gobierno, sino que al resto de las instituciones, para que de manera rápida se logren acuerdos que permitan modificar en parte la manera en que se enfrentan a estos delincuentes. Porque, por ejemplo, esta semana se presentó un proyecto de ley que me parece interesante, como una manera de evitar tener que llegar a esta discusión que se prolonga tanto tiempo de si se va a poner o no estado de excepción en la región metropolitana. Y el proyecto de ley lo que hace es dotar al presidente de la República, con la firma de Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, de la facultad de poder disponer la ley de infraestructura crítica en zonas donde exista inseguridad, ¿no es cierto?, sean rurales o sean urbanas, y me parece un proyecto de ley interesante como una manera de permitir el respaldo de fuerzas militares, por ejemplo, en el aeropuerto, en zonas de alta concurrencia, en caso de necesidad, junto a Carabineros y la PDI, si fuera obviamente establecido por el presidente de la República en el uso de su facultad. ¿Usted lo imagina como un rol auxiliar entonces? Yo lo imagino como un rol auxiliar, pero de alguna manera también comenzar a capacitar a esas fuerzas militares y a Carabineros con una fuerza de élite, que puede ser el dispositivo del GOPE, que obviamente hoy día, al enfrentarse a bandas que tienen alto poder de fuego, granadas, como vimos el otro día, que afectó a una carabinera y que no tienen miedo en utilizar estos delincuentes, incluso con rifles de asalto que son armamento de guerra. Creo que es evidente que un policía con un revólver o una simple pistola se ve en desmedro para enfrentar ese nivel de violencia. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es facultar al presidente de la República para que pueda tomar una decisión que obviamente le brinde mayor apoyo y soporte a la acción de las policías. Incluso hay otro proyecto muy interesante que salió de la Asociación de Municipios de Chile, y es flexibilizar el uso de inteligencia y tecnología militar para disponibilizarla a Carabineros, para que puedan también efectuar operativos, por ejemplo, contra el narco, ¿ya? Alcalde, en ese sentido, ¿qué efecto puede tener estas medidas? ¿Son más bien señales desde el punto de vista de lo que percibe la ciudadanía, o usted cree que puede tener efectos prácticos bien importantes? O sea, yo creo que siempre pueden tener efectos prácticos, pero también hay que reconocer y ser muy franco en que tenemos un problema estructural y sistémico desde mi punto de vista, que va más allá incluso del color político del gobierno de turno, y que tiene que ver con un sistema garantista que lo que ha hecho es sembrar impunidad. Hoy día ya ni siquiera se está hablando de si tienes que aumentar o no las penas, lo que se está hablando es de que al menos se sancione con las penas básicas a los delincuentes que son detenidos. Carabineros, en las reuniones mensuales en distintos municipios, está reportando que el 100% de los detenidos son personas con antecedentes o personas que ya habían sido detenidas por la comisaría respectiva. Y eso demuestra que hay un serio problema con el sistema de condena. Entiéndase,
por una parte el Ministerio Público y por otra también los tribunales garantistas. Y en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio Público necesita apoyo para poder tener más fiscales. Hoy día recordemos que son 1.700 causas en promedio por fiscal, cuando en realidad se creó el Ministerio Público, el promedio de causas se esperaba que fueran 800. A su vez, los fiscales tienen dedicación exclusiva, la Defensoría Penal Pública no. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que en el fondo un abogado, cuando tiene que tomar la decisión de a qué institución se va a sumar, siente que tiene más flexibilidad de pertenecer a la Defensoría Penal Pública para estar defendiendo imputados o delincuentes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la tortilla y salir de un sistema garantista para un sistema que proteja más a las víctimas, y eso significa fortalecer el Ministerio Público. De todas maneras, creo que Chile está al debe en el fortalecimiento al Ministerio Público, y si no nos apuramos, claro que podemos en los próximos años terminar enfrentando situaciones como la que se ha visto en otros países latinoamericanos. Ajá. Alcalde, y desde ese punto de vista, pensando en el trabajo que se está haciendo para combatir el crimen organizado, se han ido tomando medidas desde el punto de vista institucional también, con la coordinación de distintas reparticiones, de aduanas, por supuesto la Fiscalía, de las distintas fuerzas de orden, en fin, para ir generando políticas de más largo plazo sobre ese tema. ¿No es ese el camino correcto en el fondo para enfrentar el problema de la criminalidad en nuestro país y los cambios que hemos visto en los últimos años? Sí, por cierto, no son contradictorios. Creo que efectivamente adoptar medidas y mantener una robusta política pública, por ejemplo, en el ámbito de la prevención es fundamental. Nadie está planteando que fortalecer la acción de las policías o brindarles tecnología y apoyo de inteligencia desde las Fuerzas Armadas signifique dejar de lado o menospreciar el trabajo que significa la prevención social, comunitaria, en inversión en cultura, en deporte, en infraestructura pública, y también todo ello acompañado de mejoras en el control aduanero, el control de las fronteras. Entonces, claro que todos, desde mi punto de vista, son medidas que deben coadyuvar para lograr disminuir la delincuencia, porque aquí no existe una varita mágica. El que aparezca diciendo que tiene la solución y la bala de plata en esto, yo creo que no entiende cuál es el problema. Este es un problema multivariable y efectivamente tenemos un serio inconveniente en, por ejemplo, los puertos. Recordemos que no hace más de un año el escáner que debía controlar la carga que ingresa por el puerto más grande de nuestro país, San Antonio, estaba con defectos y no funcionaba. Y más encima, solamente se puede escanear una parte ínfima de la carga que ingresa al país. Entonces, en más del 95% de la carga no existe certeza de qué es lo que está ingresando. Y ahí creo que también hay una falencia. De todas maneras, debiera de fortalecerse e invertir en los controles aduaneros y sobre todo de ingreso de alta, ¿no es cierto?, de carga como la que está entrando por San Antonio y los otros puertos. Alcalde, ahora sobre ese trabajo a nivel territorial ahora, cuando ya hablamos del asunto micro y de lo que los vecinos también están esperando, ¿qué propuestas se pueden hacer desde ese punto de vista? ¿Cómo lo han conversado ustedes con el gobierno a propósito de la implementación, por ejemplo, que ya lleva más de un año del plan Calle Sin Violencia? Porque al final también se genera un asunto de expectativas de parte de la ciudadanía. Si bien se atacan los problemas de fondo, como hablábamos, también se esperan medidas de corto plazo para los territorios, para los barrios específicamente. ¿Qué es lo que han conversado ustedes con el gobierno en ese sentido? Claro, yo sostuve reuniones con el subsecretario del Interior y con los equipos también de prevención del delito, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad de los Municipios, y uno de los temas que hemos planteado es la necesidad de eliminar la famosa permisología que frena tanto la inversión, porque el plan Calle Sin Violencia, uno de sus ejes que tiene que ver con el traspaso de recursos a los municipios para inversión en infraestructura de prevención, entiéndase, mejorar iluminación, colocar cámaras de seguridad, etcétera, lo que ha terminado haciendo es frenar, y durante el año pasado muchos municipios reportaron en el mes de diciembre que todavía no se habían ni siquiera traspasado esos fondos, y esto tiene que ver con que los proyectos van y vienen,
en puros procesos burocráticos, y aquí lo que se necesita es diligencia, pero también hay que reconocer que el Plan Calle Sin Violencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los patrullajes, sí creo que ha rendido cierto efecto. Esto hay que fortalecerlo. Y también lo que nos interesa a nosotros es la presencia policial y la coordinación, por ejemplo, para abordar el casco histórico y el sector de la plaza, para ir eliminando el comercio ilegal, sobre todo aquel que está asociado a mayoristas que vendan cosas robadas, y ahí están los cigarreros, el tema de los remedios, el alcohol, etcétera, que tiene que ser enfrentado con mucha contundencia. Pero a la vez también los municipios estamos haciendo inversión. Por ejemplo, en el caso de Puente Alto, con fondos propios, le compramos 6 radiopatrullas a Carabineros, que ya se las entregamos, y también le compramos 3 retenes móviles, drones y motos, que esperamos que durante el 2024 lo puedan usar en patrullajes, en conjunto con 2.000 cámaras de seguridad que estamos instalando en pasajes y que se monitorean a través de celulares. Esto es muy importante porque la comunidad puede ayudar a las autoridades con el monitoreo de, por ejemplo, la plaza, de los pasajes y de situaciones que sean de riesgo, y alertarlas a tiempo para que Carabineros y los equipos municipales puedan acudir rápidamente al lugar de donde son llamados, y no esperemos que se cometa el delito para que recién ahí exista la solicitud de presencia, por ejemplo, de Carabineros. Bien, alcalde Codina, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias por su tiempo. A ustedes un gran abrazo y que tengan un buen día. Hasta luego.